Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a una actividad más de estas cuartas jornadas culturales en honor del maestre de campo don Julián Romero de Ibarrola en nuestro pueblo, en Huélamo. Bienvenidos a todos los que no sois de aquí, bienvenidos a los que sí que sois de aquí, que os habéis atrevido a venir con el calor que hace. Os digo, agradeceros vuestra asistencia y fundamentalmente presentaros a don Miguel Valdalleboza, licenciado en Historia, especialidad en Historia Antigua, en Historia Medieval, profesor de Educación Secundaria, coleccionista y se dedica también al anticuariado, que ha venido aquí de forma totalmente altruista y voluntaria por avatares del destino y de las redes sociales. Se puso en contacto con nosotros a través del Instagram del hijo de Rafa, de esas cosas que uno quién se iba a esperar, y a través de ese curioso contacto, a través de Instagram, entramos en contacto, en conversaciones. El COVID nos frena sobre todo el año pasado, que lo cojo yo y ya no lo puedo invitar en condiciones. Y a partir de ahí, pues mirad, desde la línea de Concepción se ha venido por su cuenta riesgo y chupándose estas carreteras tan bonitas que tenemos, pero con esas curvas que a veces se agradecen y a veces no. Y un placer, la verdad, tenerlos tanto a él como a Nuria, su mujer. Daros las gracias porque para los que nos dedicamos a la historia, para los que seáis aficionados, lo que ha traído por su cuenta y riesgo es joyas que no siempre se pueden ver ni siquiera en museos, porque cuántos museos de carácter provincial, incluso archivos de carácter provincial, no pueden acceder al tipo de documentos que nos ha traído o al tipo de piezas que nos ha traído, y que por supuesto cuando él termine con su... Invitación que he aceptado con gran ilusión, porque el hecho de poder participar en el homenaje a un personaje tan importante, tan de película, tan nuestro, tan español, no es algo que suceda a menudo. Por lo que hace ya algún tiempo, cuando Pedro y yo nos pusimos en contacto para dar forma a esta intervención, ha sido todo un camino de ilusión hasta llegar a este día. Déjenme que les comente un poco el porqué de este documento, del cual ahora hablaremos a continuación, y cómo llegó a mis manos. Por mi parte, la afición, el gusto y casi la obsesión por bucear en el pasado me ha venido desde siempre. La verdad es que, bueno, desde pequeñito fue mi madre la que me fue inculcando este amor por el pasado, por el anticuariado. Y bueno, desde entonces hasta ahora esa ha sido la construcción de mi vida. Me dedico profesionalmente a esto y además soy muy feliz haciéndolo. Pues pasando a este documento que tenemos ahí, es un documento, es como un certificado que atestigua la presencia de un tal Antonio de Cisneros como soldado en Flandes, donde llegó acompañando al duque de Alba. Llegó a mis manos hace ya algo más de 20 años y tengo que reconocer que me hice con él por la mención que hace del duque de Alba, el gran duque de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Sin que hubiese oído hablar con anterioridad de Julián Romero, lo tengo que reconocer. Pero como la curiosidad es algo innato a los que nos dedicamos a la historia, empecé a indagar sobre su figura y empecé a encontrar referencias en algunas obras como el libro Tercios de España de Fernando Martínez Laínez o Julián Romero el de las Hazañas de Jesús de las Heras, que a su vez me condujeron a la obra, yo creo que estaremos de acuerdo, la obra capital sobre Julián Romero, de hecho se llama así, de Antonio de Marichalar, cuya edición de 1952 tuve la suerte de encontrar no hace mucho. No ahondaré en la impresionante figura de nuestro maestre de campo, pues no es el objeto de esta ponencia, pero sí me permitirán que les confiese que la figura de Julián Romero se fue agrandando como la del gigante histórico que fue cada vez más, una especie de admiración
que verdaderamente me ha permitido enamorarme del personaje y de su vida, prácticamente desconocida aún para la inmensa mayoría de sus compatriotas. Y esta mañana lo comentábamos, que qué duda cabe que si este personaje fuese anglosajón tendría ya 7 películas, 4 series de Netflix, temporadas, merchandising, pero a nivel global, porque es de esos personajes absolutamente irreales, ¿no? Por lo tanto, me va a permitir que felicite a este pueblo y a esta comarca por haber no solo nombrado a un personaje de características tan singulares como este, sino lo que es más importante aquí de vuestra impagable labor, a mantener vivo su recuerdo. Llegar de mozo de tambor a maestre de campo ganándose los laureles en el campo de batalla, verdaderamente solo estaba reservado a unos pocos que después tocan cumbre, ¿no?, en el Olimpo de la historia de las naciones. Y más en un periodo tan turbulento, interesante como es el siglo XVI español, que es tanto como decir el siglo XVI mundial. Éramos la potencia dominante de la época y estos personajes pues brillaban con luz propia. El documento que tenemos aquí está fechado en enero de 1577, unos pocos meses antes de su fallecimiento, en octubre de ese mismo año. Por lo que intuyo, lo desconozco, pero lo intuyo, que quizás sea el último o de los últimos documentos manuscritos por Julián Romero, firmados por él, que se conserva. Es un documento de un valor histórico incuestionable. Para conocer al personaje, pues ya en el encabezado nos da datos biográficos. Él se presenta como el importante personaje que en verdad es, de tal manera que su filiación más preciada es la que pone en primer lugar: yo soy caballero del hábito de Santiago, para a continuación presentarse como comendador de la encomienda de Peñausenda en la provincia de Zamora y miembro del Consejo de Guerra de Su Majestad. Es decir, él se presenta con toda una carga nobiliaria, una especie de cursus honorum, que diría un latino, para atestiguar la importancia que él mismo había adquirido con los años, desde aquel rajabroqueles, como le decían a los chiquillos traviesos que siempre andaban por los ejércitos. De hecho, lo de rajabroqueles aparece mucho en la vida y obra de Estebanillo González, que es de esos libros de picaresca españoles, en fin, alguien dedicado a las tendencias. Pues de rajabroqueles hasta maestre de campo, pasando además por algo que a mí siempre me ha parecido increíble. Él ganó el título de ser en la corte inglesa. No solo ganó el título de ser, sino que en la corte de Enrique VIII se le concedió el título de Knight Banneret, como el caballero con derecho a tierras. Es algo increíble que un español en el XVI, en la corte de Enrique VIII, tuviese semejantes honores, ¿no? El Banneret este con derecho a tierra es de lo que después la literatura inglesa del XIX se puso tan de moda en la figura del baronet. Una cosa de la altísima nobleza inglesa. El documento sigue con la certificación del tal soldado Antonio de Cisneros, soldado de su compañía, y por lo que cuenta, debió ser todo un personaje también, pues la acompañó en todas las ocasiones que se han dado, cita textualmente. Desde que el duque de Alba vino a servir a estas tierras, a Flandes, por lo que es de suponer que el tal Antonio también sería digno de estudiar y redactar su propia biografía, pues tal mención cronológica nos hace pensar en acciones de encamisadas, en el saqueo de Amberes, las campañas de Lieja, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también es interesante señalar dónde está redactado el documento. En Melesina, la actual Mesina, en la isla de Sicilia, que era el lugar de acuartelamiento de los tercios, y estaba allí como consecuencia de la retirada de las tropas españolas. Poco antes se había firmado un tratado con Flandes, que fue el Edicto Perpetuo, que hizo retirar las tropas de Flandes, se acantonaron en Sicilia, y bueno, ese Edicto Perpetuo se firmó pues, con la voluntad de alcanzar la paz. Después aquella paz no llegó, pero bueno, fue el momento histórico en el que está redactado. Julián Romero ya había declarado meses antes su voluntad de volver a España. Él estaba casado aquí, tenía sus asuntos aquí, después de toda una vida de entrega y lucha al servicio del rey, de haber sobrevivido a conflictos, a duelos famosos, como aquel duelo famoso entre un renegado español en la corte de Francia, una cosa absolutamente novelesca. Si lo queréis mirar en Google, duelo de Fontainebleau.
adquirió fama a nivel europeo el señor Julián Romero. Un duelo que duró 8 horas. 8 horas. Además, batiéndose a caballo, la puñala al caballo, una cosa de verdad digna de... En fin. Naufragio, se negó a montarse más en un barco para dirigir. Y el rechazo, que todavía siempre me ha sorprendido mucho por la sociología de la época, de no pertenecer a la nobleza inglesa. Él rechazó aquellos títulos por una razón muy sencilla. Él no quería servir a herejes, punto. Él no entendía que un español de su católica majestad, y todavía no estaba en Inglaterra el tema muy activo del anglicanismo de Enrique VIII, pero ya se presumía, ya se había dado algunos pasos, el tema del divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, y él dijo que no quería nada, que servía a su católica majestad y que él no iba a servir a herejes ni por nobleza ni por dinero. De hecho, se largó. Algo increíble. Pues bien, después de haber dejado extremidades de su cuerpo por los campos de batalla de media Europa, pero aún así fue llamado al servicio de nuevo. Fue don Juan de Austria le pidió a Felipe II que reenviase las tropas que estaban acantonadas en Sicilia de vuelta a Flandes, porque el conflicto, a pesar del edicto perpetuo, se había reiniciado. Ante lo que el rey accede, y es de nuevo Julián Romero elegido para dirigirlo. Pero de camino al servicio, cerca de Cremona, cae fulminado de un infarto cuando iba a caballo al mando de 6.000 hombres como maestre de campo general desde Lombardía a Flandes, y lo que era el famoso camino español que atravesaba Centro Europa. Tenía 59 años y era cojo, manco y tuerto. Como vemos, hay un antecedente de Blas de Lezo, un par de siglos antes, y quizás no tan conocido. La importancia del personaje quedó inmortalizada por el mismísimo El Greco o un seguidor suyo. Ahí tenemos una reproducción del cuadro que está en el Museo del Prado, o incluso en algunas obras de Lope de Vega. Es decir, todo un personaje famoso en su época, lamentablemente poco conocido hoy día, por lo que la celebración de esta jornada, el recordarnos a uno de los increíbles pilares que jalonan nuestro siglo imperial, adquiere todo el valor y la dimensión que se merece. La firma del documento, después si quieren pueden acercarse a comprobarlo, es muy característica, de trazo alargado, aunque menos segura que en algunos ejemplares anteriores, por lo que es de suponer que los años y la quiebra de la salud se hacían ya patente en su día a día. Por otro lado, y desde un punto de vista de la paleografía y diplomática, y siguiendo el manual de Tomás Marín Martínez, observamos, según aprecia, que la escritura es del tipo humanística cursiva española. En fin, son datos técnicos, pero que creo que contribuyen también a darle más presencia al documento. Deriva de Italia, según este estudioso, ese tipo de caligrafía. Tampoco es extraño, había muchos escribanos españoles en Italia sirviendo con las tropas. Tenemos que recordar que todo el virreinato de Nápoles era español, sí, el reino de Nápoles, dos Sicilias, como se llamaba. Por lo tanto, no es rara esa afiliación con los tipos de caligrafía. Y aunque es cierto que la mayoría de los soldados no sabían escribir, no es menos cierto que de aquellos hombres, de aquellos soldados, salieron grandes plumas, desde Garcilaso de la Vega a Bernal Díaz del Castillo, de Miguel de Cervantes a Diego Hurtado de Mendoza, de Alonso de Ercilla a Lope de Vega, Calderón, Quevedo, etc. Todos ellos soldados y grandes literatos que nos han regalado lo mejor de nuestra literatura. Yo, si me permite, le voy a contar una anécdota que me pasó hace algunos años con respecto a esta importancia literaria del soldado español de la época, ¿no? Salió un libro de un historiador francés, que he querido olvidar el nombre, que este tipo analizaba la obra de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es una obra magna, sí, es un libro impresionante, que tiene todos los aderezos de una gran obra literaria. Bueno, pues este señor francés decía que era imposible, que un soldado, que Bernal Díaz del Castillo no había existido, que era un seudónimo y que, en fin, apreciando el hecho de que un soldado español hubiese podido redactar una obra tan impresionante. Yo me cabré mucho con él, la verdad, y me pude hacer con el email de este señor, y con un poquito de sarcasmo y de mala leche, si me permite, le escribí. Y le dije que gracias a él y a que menos mal que ningún soldado español manco había escrito el Quijote.
Entonces nunca me contestó, lógicamente, ¿no? Pero me permití el gusto de recordárselo porque me parece indignante que siempre desde ciertos ambientes historiográficos europeos se esté lanzando mucha contra lo que era la política del siglo español. Entonces, bueno. Me llamó la atención desde un principio el concurso de Julián Romero a las armas, enrolándose muy jovencillo, con apenas 16 años, ¿no? Y con un más que probable antecedente familiar en la figura de su hermano mayor. Apuntaba Marichalar en su obra que quizá el Julián, con 10 añitos, se viese impresionado por el paso del emperador Carlos con su tropa por la cercana localidad de Torrejoncillo, dato que pude atestiguar consultando la obra de don Manuel Foronda y Aguilera en una edición prácticamente inencontrable hoy día de 1914 que se llama Estancias y viajes del emperador Carlos V desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Pues bien, en la página 307, para más exactitud, dice que el 24 de abril de 1528 el emperador Carlos comió en Albalate y cenó y pernoctó en Torrejoncillo, y que el 25 el emperador, estoy leyendo textualmente, comió en Torrejoncillo y que después cenó y pernoctó en Villar de Cañas. Este dato también lo he podido comprobar en el corpus documental de Carlos V, publicado hace ya algunos años por Manuel Fernández Álvarez. Es decir, el emperador pasó por estas tierras con sus tropas camino de asistir a las Cortes de Monzón, en Huesca, fue la ruta que siguió. Y que esas tropas, pues con sus tambores, uniformes, gentes extranjeras y todas las parafernalias que tanto nos gustan. Antes, hace un momento lo comentábamos, es muy conocido que los soldados españoles de la época eran famosos por el dineral que se gastaban en ropa, eran gente muy espectacular, se vestían de forma muy chillona, llamaban mucho la atención, los críos les encantaba verlos pasar, ¿no? Y la verdad es que no me extraña, yo, si me voy a permitir otra anécdota personal, yo más o menos con esa misma edad, 10, 11 años, en la línea había un acuartelamiento, el cuartel Ballestero, que cada tarde salía un pequeño destacamento cuando estaba la frontera con Gibraltar cerrada, con sus tambores y tal, a arriar la bandera española por las tardes. Y los críos íbamos a ver los soldados, porque es que nos encantaba. Y era un destacamento pequeñito, es decir, si eso a mí personalmente hace unos años me encantaba, me puedo imaginar en el siglo XVI un crío viendo igual al emperador. Entonces aquello tuvo que dejar una onda seguro en su espíritu, en su afán de pertenecer al ejército de su católica majestad. En fin, una fascinación por la milicia siempre la ha habido. Y de esa admiración, pues ciertamente se van forjando las naciones, aunque hoy vivamos en un tipo de sociedad absolutamente diferente, tan diferente incluso a la que yo conocí de niño. El documento tiene la marca de un lacre, y a su vez este documento era usado a modo de sobre. Era norma común que los dobleces del mismo documento sirviesen de sobre y se lacrasen, es decir, no había un sobre y un documento, era el mismo documento el que se utilizaba de sobre. En fin, pues para concluir la presentación de este documento, permítanme decirles que ha sido para mi mujer Nuria y para mí todo un privilegio poder acudir a Huelva para presentar este manuscrito de ciudadano tan ilustre como fue Julián Romero de Ibarrola. Y simplemente agradecerle su atención y por supuestísimo estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias. Precisar simplemente, ya que estáis aquí, que Julián Romero, seguro ya lo sabéis, fue maestre de campo del Tercio de Sicilia. Pero es que no entró como maestre de campo del Tercio de Sicilia, entró como mozo de atambor, que era el chavalín que llevaba un tambor y que transmitía las órdenes y marcaba el paso mediante el toque de tambor. Y de ahí fue ascendiendo, pasando por todos los grados militares de la época hasta llegar, como bien ha dicho, al cargo de maestre de campo general, que ya no es que dirigiese solo al Tercio de Sicilia, no es que ya dirigía a todos los tercios viejos que había en Italia. El hecho de que firme la carta en Mesina es porque ahí es donde estaba el cuartel general, por decirlo así, del
del tercio viejo de Sicilia, del que vosotros sois herederos. Yo, eso, como ya antes presentó él, me he permitido poder traer estos morriones, el documento. Yo siempre, la verdad, él comentaba antes el tema del anticuariado, es un mundo precioso. Yo no me dedico a eso económicamente, simplemente para desesperación de mi mujer, lo que me ocupa casi todo el tiempo, ¿no? Y a un buen amigo también que me ha dejado alguna otra pieza. Pero un mundo interesante porque ahí de verdad nos damos cuenta del desdén con el que nos tratamos los españoles a nosotros mismos. Porque yo de verdad, antes lo comentaba, yo lógicamente no puedo hacerme con todo, ni tengo los recursos económicos, ni la capacidad, ni el espacio, ni nada. Pero sí que he visto algunas piezas que por ahí, que me he quedado absolutamente petrificado de que eso esté en el mercado, de que las autoridades públicas no se hagan cargo de esas cosas y que tengan que ser los particulares, a un nivel modesto, como puede ser mi caso, lo que intentemos preservar. Incluso he tenido alguna oferta de una universidad americana, de Texas, en concreto, para hacerse con estos documentos. Y no quiero. Es decir, eso es de aquí. Yo no soy propietario, yo siempre digo soy depositario para pasarlo a la siguiente generación, pero porque es que me consume el alma de ver cómo salen de España este tipo de cosas. Pero de verdad que es un tema que a mí me tiene absolutamente asombrado y aquí nadie se escandaliza ni nadie. Entonces, claro, yo lo que en mi modesta capacidad puedo hacer para atesorar estas cosas, para pasarlas a la siguiente generación, pues seguiré en ello, ¿no? También, de hecho, y siguiendo he traído este otro documento, que no teníamos otro atril, lo tengo aquí. Es un documento que me pasó algo parecido con el primero de Julián Romero. Me hice con él por la firma. Está firmado por Felipe II, el manuscrito, y por el contexto histórico. Es una carta que habla del embarque de las tropas unos meses antes de la batalla de Lepanto. Claro, sabía que Lepanto se iba a producir, lógicamente, pero sí, como aquel año ya estaban los turcos atacando las islas del Mediterráneo y tal, ya había un rum de tambores de guerra, y ese documento está enroscado en ese momento histórico, previo al choque con los turcos. Pero claro, el documento, bueno, lo compré, es un momento histórico es tremendo, está firmado por el rey, y está firmado también por un tal Juan Delgado, secretario de guerra de su majestad. Bueno, igual, 20 años, hasta que me empezó a picar la curiosidad de quién era este Juan Delgado, y por eso lo he traído aquí, a estas tierras castellano-manchegas. Este Juan Delgado era íntimo amigo de Miguel de Cervantes. Fue el testigo de su boda con doña Catalina de Salazar. Fue uno de los 4 testigos que firman. Una cosa que tiene casi sentirte cerca de Cervantes a través de la firma de su amigo. Este Juan Delgado también fue padrino, porque Cervantes quiso emigrar a India, quiso tener allí una contaduría en Guatemala, creo que era, no recuerdo si de memoria, y el que lo respalda es este Juan Delgado. Entonces yo digo, es verdad que es un documento quizá cervantino, pero de un valor secundario, pero es que me da igual. El tema es que es importante en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, estas cosas es lo que decía hace un momentillo, ¿no? Cuando llegan a mis manos, cuando puedo hacerme con ellas, cuando para mí supone una alegría tremenda, y sobre todo el poder compartirlo, ¿no? En estas tierras suyas, ¿no? Y es por eso la razón por lo que se lo comenté, le digo, oye, puedo llevar este documento, porque estando en esa zona y algo cervantino, aunque sea indirectamente, pues creo que es interesante llevarlo, ¿no? Y esa es la razón y la motivación por la que he traído también este documento, y además el momento histórico, que eso es el previo a la batalla de Lepanto. Me quedaría, digo, con estas cosas es que me quedo absolutamente alucinado. Es que recordemos que en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho viajan a Barcelona, Miguel de Cervantes describe ese viaje y pasan por Pollatos, que para los que sois de aquí sabéis que está a tiro de piedra de Huélamo. Eso como detalle. Como otro detalle relacionado con Huélamo, ¿quién era el marido de la señora de Huélamo? Inés de Zúñiga. Estamos hablando de Bernardino de Cárdenas. Bernardino de Cárdenas murió en la batalla de Lepanto, siendo íntimo amigo de Julián Romero y
muy cerquita, en un barco muy cerquita, del que hirieron a Miguel de Cervantes. O sea, es que parece increíble, pero si decimos que el mundo es un pañuelo, la historia a veces también es un pañuelo y te trae curiosidades que van uniéndose hasta crearte una historia nueva directamente a partir de un pueblo tan pequeño como este. A haceros una idea de lo que es para nosotros que nos dedicamos a esto, que empiezas a hilar cosas y se te ponen los pelos como escarpias. Yo, claro, por eso yo creo que nos dedicamos a esto, por la pasión que despierta. El otro día estuvimos en Llerena, en Badajoz. De allí sale el que descubre el Gran Cañón del Colorado. De Llerena. Que además no lo bajó porque le pareció una barranca muy grande, los caballos no le daban. Que el anecdotario de este siglo es infinito, es interminable. Entonces, claro, yo por eso creo que es tan importante poner en valor el esfuerzo que hacéis por mantener vivo este legado, este recuerdo, este sitio, porque creo que debería tener un eco infinitamente mayor que el que tiene. Yo desde luego por mi parte le doy todo el eco que tiene, todos mis amigos lo saben. Es decir, creo que es importante esta labor que hacéis, creo que es importantísimo. Y si nos permites que saquemos una fotografía del documento, el documento va a ir a la página web, eso lo sabes. A vuestra disposición. Sí, bueno, es que al final lo que dices, ¿qué siglo? El XVI, que es que en ese imperio en el que no se ponía el sol, los propios narradores de los tercios tenían un dicho, y es que no había un metro de tierra donde no hubiese una tumba española, de un soldado español. Para que nos hagamos una idea, estos mismos tercios, siempre la fama la tiene Flandes y demás, es que Julián Romero estuvo luchando también contra los turcos, pero en el gran asedio de Malta, donde toda la fama se la llevó el gran maestre de la Orden de Malta. Pero en el último bastión donde se peleó contra los turcos estaban tropas del tercio de Sicilia mandadas por Melchor de Robles, que era el maestre de campo en ese momento, y a su lado estaba la compañía del capitán Julián Romero. De hecho, cuando Melchor de Robles muere en el gran asedio de Malta, los soldados del tercio por aclamación piden que Julián Romero sea su nuevo maestre, y el virrey de Sicilia se ve obligado por esa aclamación a escribir a Felipe II para que nombre a Julián Romero maestre de campo. No vaya a ser que se le amotinen encima las tropas en Sicilia. Hubo tercios luchando en Filipinas contra piratas japoneses, para que nos hagamos una idea. De hecho, fue el primer enfrentamiento contra samuráis japoneses, fueron los tercios. Eso es. Que estaban destinados en Filipinas. Según tengo entendido, los piratas samuráis eran gente que habían expulsado de japonés. Eran ronin. Lo que en japonés se llama ronin, que es un samurái que no tiene señor y se va por libre. Se dedicaban a piratear hasta que dieron con nuestro... Y mucha katana y lo que quieras, pero contra un arcabuz y la ropera. Aquí tenéis una ropera, pero bueno, esta no es de época, está aquí. Y bueno... A ver si en otra ocasión podemos traer una ropera. Pues ya sería... Miguel, estos morriones, sí. ¿De qué época son y qué características son? 16. ¿Cómo los has...? Son 16. El último, tengo mi duda, creo que está el tránsito 17. Pero siempre, si es del 17 es anterior a la guerra de los 30 años. Esto me viene pues... Yo tengo un buen amigo que mío solo es el último, ¿vale? Estos dos, este que está labrado y este más negro, son de otros coleccionistas, amigos míos que bueno. Y es que en ese mundo del anticuariado salen muchas cosas. Yo el mío, yo los dos primeros estos que vi fue de este amigo, y yo quería uno. Entonces, a través de un señor de Sevilla, que fue presidente de la Asociación de Anticuarios de Andalucía y tal, hicimos un trato y pude hacerlo con él.
pero son temas muy complicados. Es un mundo muy cerrado. Entenderá que esto no es algo que se ponga así. Pero bueno, hay cosas. Y los documentos los conseguí en Madrid. También a través de una familia, de tal. Y es un mundo, a mí me entretiene mucho, ya digo, yo, mi pobre mujer la tengo un poco desesperada por el tiempo que le dedico. Y los viajes y el irme, pero cuando te van abriendo ciertos mundos del anticuariado es apasionante. Antes le comentaba a él, he tenido la oportunidad porque también hago trabajos de contextualización histórica de algunos cuadros, algunos autores he descubierto que están un poco interesantísimos. Y bueno, el poder entrar en un palacio de esa familia que destilan nobleza hasta por los poros, ¿no? Una cosa. Y entras en su casa, pero es que allí hay cuadros colgados desde el siglo XVI. Entonces, claro, esos muebles, esa familia, esas que existen, pues es un privilegio, ¿no? Y entonces muchas veces, pues esta familia o bien no les interesa, o bien económicamente tampoco andamos allá, y se van deshaciendo de cosas, pero siempre es un mundo muy discreto. Muy discreto. No, ya digo, a mí me ha costado años hacerme no con las riendas de esto, porque esto no te lo hacen nunca, pero sí entrar. Y entonces, claro, descubres auténticos tesoros, que son de familia, son privados, y bueno, y así van. Una pregunta más, algo que queráis comentar con Miguel. Pues si os parece, aquellos que estéis interesados, acercaros y contemplar, porque esto no se ve todos los días, os lo garantizo. Y yo me dedico a esto. A ver si logramos un plano de un morreón. Que aquí tenemos gente que nos hace picas a la verdad, pero vamos, no sé Es si que esto lleva un trabajo de martillo considerable. En una conferencia que nos dio hace poco Emilio Guadalajara, nos dijo que no era tan difícil. Cuando consideró bueno, que debe ser pues, muy difícil. Es casi trabajo de cartelería. Porque al final el cartelero va dando forma con el martillo a pequeños toques, pero va haciendo las curvas. Y es que esto al final es acero y cuero. Sí, este lleva cuero todavía. Y ya fijaros en los remaches. Los remaches de eso tengo yo. Pasaron por aquí detrás porque el dibujo que tienen, sobre todo lo vais a apreciar viéndolo desde aquí. Vais pasando, vais a ver que eso no tiene precio. Se ha mencionado